Vieron que se habla mucho de un ciclón subtropical que está afectando Jesús, todas las... Ayer se hablaba mucho del sur de Brasil, el estado de Santa Catarina, Río Grande do Sul, pero se viene corriendo la tormenta y dicen que va a afectar a Misiones y Corrientes también. Apa. Así que vamos a ver de qué se trata. Ay, esto, ¿no? Dios mío. Hemos tenido en las últimas semanas varios días en donde el pronóstico no decía lluvias y cayeron lluvias. Sí. Y hay días en que sí decía lluvia, como ayer, y no cayeron lluvias. Ayer Sí. te estaba anunciado lluvias a la tarde, algunos chaparrones aislados. Sí. Sí, tal cual. Tenemos muchísima información. Hoy es el día después de la primer visita a una provincia en términos formales del presidente Javier Milei. Eligió Corrientes para cumplir con sus amigos del Club de la Libertad, que cumplieron 10 años. Un grupo de gente que difunde las ideas de la libertad, un trabajo muy intenso que siempre han hecho respecto de los valores del liberalismo en términos de economía y fundamentalmente de la libertad también en términos constitucionales. Y la visita ha dejado tela para cortar. Por eso la consigna del día es la siguiente. ¿Qué te pareció la visita y el discurso de Milei en Corrientes? Hoy te preguntamos esto, queremos conocer tu opinión sobre la visita del primer mandatario, queremos que nos digas qué te pareció tanto la visita como el discurso, si lo escuchaste, si lo viste, y que nos envíes un audio que no supere los 30 segundos al 379-425-0551. Acordate que participás del sorteo de 15.000 pesos en orden de compras y el voucher de parrilla Las Brasas. Reitero la consigna, ¿qué te pareció la visita y el discurso de Milei en Corrientes? Bueno, les confieso que estoy por hacer un poco de catarsis al aire, porque ¿qué te pareció a vos el tema? El acto en sí... Te lo pregunto de la manera más directa y brutal para que vos me digas qué sensaciones te abordaron. La verdad, no me gustó el discurso, no por el hecho de que no escuchemos al Milei que estamos acostumbrados, sino en algunos puntos sigue con su tónica de dura crítica hacia algunos sectores de la política. Está bien, es el modelo, es lo que él propuso, pero a mí no me gusta eso. A mí no me gusta. Debo decir también que en la parte en que no criticó a los políticos y en la que se refirió más a lo ideológico, no comparto, digamos, pero sí trato de entenderlo y me parece que ese es el camino, hablar y profundizar sobre las ideas. Sí. Cuando se puso a criticar puntualmente a López Murphy, no me pareció correcto. Me pareció correcta la presencia o el recibimiento que le da Gustavo Valdés al presidente por el hecho de ser gobernador y presidente. Sí, por supuesto. Eso es un gesto institucional. Totalmente. Sí. Porque en algún momento estuvo en tela de juicio esa cuestión. No, de hecho el radicalismo está a nivel nacional cuestionando eso y está planteando algunas operaciones políticas que han motivado alguna declaración muy dura de Gustavo Valdés hace algunos instantes, diciendo, me importa 3 carajos lo que piense Martín Lustó respecto de mi relación con Javier Milei. De eso también me voy a ocupar un poquito porque, bueno, hay cosas que son verdaderamente insólitas, ¿no? Porque si hablamos de institucionalidad, digamos, la primera expresión de institucionalidad es de mandatario a mandatario. Los dos tienen las representaciones del pueblo. Por supuesto. Debo decir también que me gustó cuando Caíto Leconte le entrega la bandera de Corrientes y los libros de Alberdi a Milei, insisto, sin tener una profunda coincidencia ideológica, gestos que nacen desde me parece, la misma sinceridad por parte de Caíto, que no somos amigos, charlamos un par de veces y me parece sincero. Es una persona a la que respetamos exactamente mucho, Bueno, a ver, primero y principal, los que me ven y me siguen saben perfectamente que Martín Varela en las elecciones del 2023 votó por el cambio. Votó por darle la espalda a esta forma decadente e inmoral de hacer política que instala en la ciudadanía que los únicos que ganan en la Argentina son los que se dedican a la política y que la gente que trabaja tiene que soportar el enorme peso, no solamente de la mala política, sino también de todas las fuerzas laborales adormecidas del país que lamentablemente, manipuladas por la mala política, son objeto de, casualmente, manipulación electoralista y populista. Dicho esto, quiero decir lo siguiente. A mí me parece que el gesto institucional del gobernador recibiendo al presidente es absolutamente indispensable en un país que tiene que recuperar la credibilidad
alrededor de sus instituciones. Y tanto la presidencia como la gobernación son dos instituciones que confluyen en un hecho geográfico, la presencia del presidente en la provincia de Corrientes. Esto hay que apartarlo de todo lo demás. Este gesto es absolutamente indispensable y tiene que funcionar generalmente así en términos protocolares. Ahora, creo que Javier Milei, el hombre, no el presidente, debería hacer un poco de introspección y entender que hoy ya no es el candidato que alrededor de un discurso que muchos compartimos respecto de la decadente actitud de la política de seguir con esa inercia tan perjudicial que llevó a la Argentina a tener la mitad de su población por debajo de la línea de la pobreza, aún compartiendo eso, tiene que entender desde mi punto de vista que hoy ya no es ese personaje que necesitaba crecer mediáticamente y que tiene que gobernar. Y que, como ha dicho la historia de la humanidad a lo largo de su recorrido, los gobernantes no siempre tienen todo el menú disponible para utilizar en términos de gobernabilidad y gestión. Y que hoy tiene que lidiar con muchas realidades complejas. Sí creo que es muy bueno que él mantenga su convicción respecto de dar una pelea cultural y de apostar por un retorno a los valores fundacionales de los padres que pusieron en marcha la gran Argentina y que lamentablemente después fueron desoídos por una clase política decadente que lo único que buscó es manipular a la gente para conseguir votos y respaldo electoral. Esa clase política decadente que generó 50% de pobres, que generó villas miserias en todas las ciudades importantes del país, que generó precarización laboral en la mitad de la fuerza laboral nacional y que generó además que solo un tercio de la fuerza laboral del país esté trabajando a pleno, pero sosteniendo a todo lo demás. Después también está el hecho de que debe haber sido muy incómodo para muchos escuchar este discurso tan duro respecto de la mala política o la vieja política, formando parte de la clase política. Porque también muchos integrantes del Club de la Libertad, que difunde las ideas de la libertad, son gente que o ha vivido de la política, o está rozándose con la política, o interactúa con esa política, que es objeto de crítica feroz de parte del Javier Milei candidato y personaje, y también del Javier Milei presidente, que todavía no abandona obviamente esa postura. A punto tal que si uno repasa, uno ve un funcionario en el auditorio, funcionarios judiciales, legisladores, gobernadores, exgobernadores, legisladores nacionales. A ver, Lisandro Almirón estuvo con nosotros la semana anterior y él dijo: yo no soy la vieja política. Y yo sinceramente, dejándolo hablar, porque en definitiva era el protagonista de la entrevista y a la gente le debe importar más lo que piensa Lisandro Almirón que lo que piensa Martín Varela, lo escuché sin coincidir con todo lo que dijo, porque por ejemplo el mismo Lisandro Almirón hasta hace, qué sé yo, 2 meses era concejal aliado del Frente de Todos o de Unión por la Patria, y fue de la mano con quien para mí es uno de los grandes arquetipos y botón de muestra de la mala política, como es el señor Gustavo Canteros, ex vicegobernador de la provincia por Encuentro por Corrientes, en 2 oportunidades, y súbitamente candidato a intendente por la oposición al gobierno de Corrientes en la ciudad de Corrientes, cuando caprichosamente no le dieron a él la candidatura y dijo: yo quiero ser candidato de la oposición. Entonces, también hay que decir que nadie puede hacerse el tonto con esto de la política, porque en mayor o menor medida, todos los que estamos acá, estamos contaminados en mayor o menor medida por esa vieja política que le ha hecho tanto mal a la República Argentina. Y ojo, advierta el uso del lenguaje. Me incluyo. Porque uno siempre cree que la política va a encontrar el camino de salida. Hemos apostado a lo largo de la historia y también en los últimos años, estando frente a un micrófono o una cámara, por esto, y no ha pasado.
Y no ha pasado. Por eso algunos me decían, ¿cómo vos podés votar a Milei en el 2000? ¿Cómo no voy a votar a Milei si la opción era Massa? La opción era alguien que estaba dispuesto a dinamitar la economía nacional como lo hizo, duplicando los valores de inflación y llevando la pobreza a los valores extremos que tenemos hoy, con tal de ser electo presidente, cueste lo que cueste. Acá tenemos a un presidente con el que uno puede estar en desacuerdo en las formas hoy siendo presidente, porque ya es presidente. Insisto, para mí debería abandonar gradualmente ese rol de personaje y candidato. Ahora es presidente. Pero yo comparto que el tipo diga hay que refundar este país. Porque hay que hacerlo. Porque hay que hacerlo. Y no estamos hablando solamente de economía. Estamos hablando de valores. Estamos hablando de un país que en el Carnaval de Corrientes, una fiesta identitaria muy importante, tuvo una decisión judicial de un magistrado que le dijo a un comparcero, usted no desfila y no se va de joda porque no hizo los aportes a sus hijos. Y un empresario de los que organizan la fiesta dijo, ¡ay, me conmoví! Voy a hacer el pago, pero que vaya a bailar. Díganme si esto no fue tragicómico. Patético. Digamos. Patético. Grotesco, bizarro. ¿Qué palabras podemos utilizar para definir eso que nos tocó vivir informativamente? Me permito recordar que hay fallos judiciales que a muchos hinchas de clubes de fútbol le impiden ingresar a ver a su equipo porque no hacen los aportes alimentarios. O sea, gente que se olvida de sus hijos, pero que quiere seguir de joda. Sí. Entonces, coincido con Javier Milei en que hay que dar una batalla cultural enorme en este país. Este país hoy tiene en debate cuestiones que debió haber debatido en su momento y que la corrección política impuso casi de manera dictatorial y que son absurdas. Y me voy a ganar el enojo de muchos y de amigos. Pero ¿por qué tenemos que hablar de 30.000 desaparecidos si no fueron 30.000 desaparecidos? ¿Por qué no discutimos eso desde la lógica y no desde el capricho? ¿Por qué se le ocurrió a alguien decir 30.000? Porque había que inflar esa cifra para generar la sensación de genocidio. Si matar a 8.000 personas ya es un genocidio. ¿O no es un genocidio? ¿O no fueron barbaridades esas 8.000 barbaridades? ¿Pero por qué había que imponer 30? Porque se le ocurrió a alguien. Porque se le ocurrió a alguien. Entonces, merece que demos muchas discusiones en este país, pero a la vez creo que don Javier Milei hoy es el presidente del país. Y no es un detalle menor. Hoy ya es el presidente de quienes lo votaron y de quienes no lo votaron. Y eso, yo creo, implica un compromiso con la pacificación. Más allá de que el combate contra las mafias es un combate que hay que dar. Y cuando hablo de mafias, no me refiero a la mafia tradicional, Al Capone y esos delincuentes que impusieron de manera televisiva la lógica de cómo son las mafias. Hablo de las mafias que se enquistan y de que impiden que un país se mueva en beneficio de la gran mayoría y que solamente benefician a unos pocos. Por ejemplo, la mafia gremial. Porque acá hay mafia gremial, no, digamos las cosas como son. Hay mafia gremial. Hay tipos que no solamente quieren hacer un paro, quieren tomar empresas. O sea, discuten el ordenamiento vigente y se llevan por delante los derechos y las propiedades ajenas. Bueno, a esas mafias hay que combatirlas también. Este país tiene que ponerse en marcha. Ya no da para más. 57% de pobres ha generado este modelo de populismo que lo único que buscaba era más votos para un sector político. Y más allá
de que el chiste ha sido utilizado hasta el hartazgo, no me canso de repetir que a veces hasta los chistes son muy gráficos para entender una situación. Y a Japón le cayeron 2 bombas atómicas, ¿eh? Y fue la segunda economía mundial hasta la aparición de China, hasta hace 10 años. Un grupo de islas rocosas que no tiene riqueza alimentaria, que importa todo el petróleo. Entonces, ojo, nosotros con todo a favor destruimos a nuestra querida patria, detrás de la mala política. Y la mala política también es el absurdo, por ejemplo, hoy veía y leía en La Nación, que los referentes cercanos a Martín Lustó desconfían de Gustavo Valdés porque recibió a Javier Milei y fue muy ameno todo el escenario. Un Martín Lustó que hoy es el presidente del radicalismo, pero que no hay que olvidarse, fue el ministro de Economía del kirchnerismo que quiso imponer la 125, la insólita ley que establecía retenciones móviles sin límite contra la agricultura y la ganadería. Ese tipo hoy maneja el radicalismo. Y tuvo el tupé de plantar la idea de la desconfianza porque el gobernador recibió de manera muy amable y cordial al presidente. Ese es un gesto institucional. Ese es un gesto institucional. De hecho, cuando asume Javier Milei, tenía al lado a Cristina Kirchner y era todo muy cordial, eran sonrisas. No había que insultarse y descalificarse ahí, porque había un gesto institucional de por medio. Pero son tan imbéciles, hacen tanta mala política, que plantean esto como, qué desconfianza. Por eso, señora, señor, usted tiene que saber que todo ese discurso de la vieja política y de la antipolítica le ha servido y mucho a Javier Milei para instalarse alrededor de la bronca y la frustración. Pero hoy es el presidente. Y de hecho ese discurso de la vieja política y de los que estuvieron siempre vinculados con el Estado también alcanza a muchos amigos suyos que lo convocaron a festejar los 10 años de la idea del Club de la Libertad. Un club que yo respeto muchísimo porque plantea algo que necesariamente para mí le hace falta a este país, que es motorizar a través de la libertad a los emprendedores. Pero aflojemos un poco con esto, porque si no, ¿quién queda? O si no, pregunto, Lisandro Almirón, ¿podría ser un legislador de La Libertad Avanza si imponemos el criterio de que la vieja política no puede estar? Y sin embargo, ya va por 2 designaciones en bicamerales, Lisandro Almirón. O sea, evidentemente es un referente legislativo de La Libertad Avanza. Si nos ponemos en puristas, en absolutamente puristas, ¿quién queda? Quizá por ese motivo también fue la expresión de la tabula rasa cuando asumió Javier Milei como presidente. Bueno, ese es un concepto. Pero no con los traidores, ahí aclarando también. Bueno, ya es discutible. Sí. Porque descalificó, por ejemplo, ayer descalificó de una manera muy violenta desde mi punto de vista a una persona que a mí me parece un señor, más allá de que pueda estar de acuerdo o no con sus ideas, que es Ricardo López Murphy. Y además un señor considerado señor por quienes ayer invitaron a Milei a festejar las ideas de la libertad, 10 años. O sea, un poco de moderación. Este país, yo no sé si va a poder recuperarse si es que seguimos incrementando violentamente, permanentemente, algunas posturas. Hoy es el presidente. Estoy de acuerdo en que tiene que dar una lucha contra la vieja política y contra las mafias. Pero, guarda, porque hay que construir, También hay que construir. No hay que olvidarse de eso. Hay que construir. Este país necesita una reforma impositiva, una reforma laboral y necesita poner en marcha sus fuerzas creativas. Porque el populismo, ese creador implacable de villas miserias, pobreza, marginalidad, mafias, poder narco, porque todo eso creó el populismo en el país, está ahí nomás, agazapadito, esperando que el gobierno fracase. Y el fracaso de este gobierno va a implicar otra vez seguramente un crack social muy importante si es que se da. Este país necesita caminar, necesita levantarse, y ya sabe lo que es agrandar el Estado y vincularlo a las mafias. Ahora necesita otra cosa,
necesita emprender, necesita volver a los valores fundacionales de nuestros padres. Sarmiento, Alberdi, San Martín, Avellaneda, Roca, Carlos Pellegrini, mucha gente que construyó un país proyectado hacia el futuro. Que no nos dejen anclados al pasado y que el presidente entienda también que tiene que rescatar muchas cosas construyendo como presidente, no como candidato. Vamos a la pausa, Tere. Sí, señor. ¿Qué te pareció la visita y el discurso